En la época colonial en Yucatán, la salud y la enfermedad fueron abordadas por dos conocimientos distintos, el saber maya y el saber europeo. Los europeos trajeron consigo diversas prácticas y conocimientos que se aplicaron en hospitales establecidos en la región. Estos hospitales eran atendidos por personal europeo. A pesar de los desafíos, el periodo colonial en Yucatán sentó las bases para el desarrollo de la atención médica en la región. La combinación de los europeos y tradicionales mayas permitió la creación de prácticas y tratamientos médicos que aún influyen en la medicina actual de Yucatán. En toda la península de Yucatán, en la época en la que los españoles invadieron a los mayas, ¿qué creen que pasó? Pues miren, en esa época la enfermería era una profesión muy importante en la que estaba dedicado y en la que se dedicaban las mujeres. Es decir, se enfocaban en los cuidados de los individuos y de los pacientes que se encontraban enfermos. Igual, ayudaban a la curación de las heridas, a la administración de medicamentos y a la atención primaria en individuos que se encontraban en los hogares, en los hospitales y en las cárceles. Debido a que los españoles invadieron a los mayas, empezaron las enfermedades transmitibles o infecciosas como la fiebre amarilla, la gripe, la salmonelosis y la influenza, entre otros. En la colonia, los mayas tenían sus propios sistemas médicos basados en medicina herbolaria, uso de plantas medicinales, rituales y prácticas espirituales ligados a la religión, conocimientos sobre higiene y uso de baños de vapor llamado temazcales. Llegada de los españoles y nuevas enfermedades. Con la llegada de los conquistadores en el siglo XVI, se produjo lo que los historiadores llaman un choque biológico. Los europeos trajeron enfermedades desconocidas para los mayas, contra los que no tenían defensas naturales. Las principales enfermedades fueron viruela, sarampión, tifus, fiebre amarilla y tuberculosis y sífilis. Respuesta de la colonia frente a las enfermedades. La introducción de enfermedades obligó a la corona española y a las órdenes religiosas a tomar medidas. Hospitales coloniales. En Mérida se fundaron hospitales como el de San Juan de Dios, administrados por religiosos. Estos hospitales atendían tanto a españoles como a indígenas, aunque con diferencia en el trato. Uso de las medicinas europeas y la indígena. Los españoles trajeron su medicina y basada en sangrías, purgas y remedios con plantas traídas de Europa. Sin embargo, también adoptaron plantas medicinales mayas como el copal, la chaya o el cacao para tratar diversas dolencias. Campañas religiosas. Los sacerdotes solían relacionar las enfermedades con castigos divinos, lo que hacía que se mezclaran rezos con curaciones. Las enfermedades no solo afectaron la salud, sino también despoblación masiva, que facilitó la conquista y el dominio español. Pérdida de conocimientos médicos mayas, aunque algunos sobrevivieron gracias a la función cultural. Temor y cambios de la vida diaria, pues las epidemias eran vistas como señales de castigo. En la época colonial, la higiene no era la adecuada que hoy en día conocemos como el lavado de manos. Antiguamente solo se lavaban las manos con agua. Tenían que ir a buscar el agua en cenotes y llevarla y cargarla entre los hombres y llevarlas donde hacían sus trabajos de labor las mujeres, para desempeñar su cargo que ellas tenían al descargar a la gente y ayudarlas por las enfermedades. Por no tener una higiene adecuada, se propagaron nuevas enfermedades por las infecciones en las manos que tenían y los microbios que igual tenían por tocar a varias personas y después ya estar con otras. Ya esto ya dio un gran paso con las nuevas formas de lavar las manos con agua, con jabón y con gel antibacterial.
En la época colonial también surgió lo que fue la adaptación de plantas medicinales. Esto fue dar un gran paso para las personas y combatir enfermedades, no al 100%, pero sí un 80%. Si las personas tenían un malestar, no tenían por qué tener nuevas enfermedades porque fueron tratadas antes de tiempo, con las plantas que fueron investigadas por los antiguos con personas y con los animales, y de ahí fueron sabiendo qué plantas eran adecuadas para las personas y qué plantas no. Y de allá surgió porque antiguamente no existía como medicamentos que hoy en día conocemos como jarabe y pastillas. Y una de las plantas que conozco que son curativas son las plantas de orégano de Castilla y las hojas de guayaba. Todos los medicamentos que fueron hechos a base natural son hechos por las hojas, los tallos y las raíces de las plantas. Y fue transmitido de generación en generación. Durante la época colonial, la medicina maya introdujo conocimientos prehispánicos con la introducción de nuevas plantas medicinales traídas por los españoles. Los mayas creían que para poder curarse necesitaban estar conectados con la mente, el cuerpo, la energía y la naturaleza. Hay una planta conocida como la planta milagrosa, que es la chaya, ya que la chaya tiene antioxidantes. Ayudan a desinflamar, a la indigestión y a la anemia. Cuando tenían una herida, lo que hacían es que machucaban la hoja de la chaya y lo ponían encima de la parte donde estaba herida y esto ayudaba a desinflamar. Los españoles introdujeron los hospitales, pero el acceso era limitado, solo era para ellos y la población indígena, pues no tenía este acceso. La época colonial sentó las bases de desarrollo para la atención médica en Yucatán. Ante esto cambió significativamente la atención. No quiere decir que las personas hayan dejado sus costumbres pasadas. Un ejemplo claro de ello hoy en la actualidad es que las personas adultas no tienen mucha confianza en las pastillas que los doctores les recetan. ¿Por qué? Porque aún tienen como que esa costumbre de ellos mismos preparar su medicamento. Por ejemplo, cuando tienen tos o de la garganta, que se preparan la miel con limón o que preparan su té de hojas de bugambilia con miel y canela para que ellos mismos tomen y les ayude. O por ejemplo, lo que viene siendo cuando tienen alta la azúcar, que sus hojas de guayaba, que las calientan para que se preparen un té y antes de dormir se lo tomen, o el té de canela, cosas por el estilo. No tienen como que de que se toma un medicamento y espera de no, ellos piensan que el té que se van a tomar les va a ayudar y les va a controlar. También su alimentación, ellos se alimentaban de una manera muy diferente que ellos mismos se encargaban de criar sus animales, ya cuando estén grandes los sacrificaban, cosechaban su comida en tiempos de lluvia, sembraban, esperaban que crezca, ya bajaban, cosechaban y ese era su tipo de alimentación que ellos tenían. Hoy en la actualidad comemos cosas enlatadas, comidas rápidas, cosas que se nos hacen más fácil. Como decía anteriormente mi compañera, los mayas y los españoles utilizaban las hierbas o las plantas como los medicamentos para la curación, es decir, como les decíamos, las enfermedades epidémicas como la viruela fueron un problema constante y devastador. ¿Por qué? Porque la atención médica más que nada se basó en una confluencia de saberes europeos y mayas, donde los hospitales de la época ofrecían más que solo atención médica, incluyendo hospedajes y consuelo espiritual, impactando a la población nativa y generando hambrunas
Los mayas continuaron practicando sus propias formas de curación, como por ejemplo, aquí podemos ver que está la planta del siricote, que su corteza se usaba para llagas, úlceras, tos, heridas e infecciones respiratorias. Pero hablaremos un poco más a fondo sobre la historia de esta planta medicinal que los mayas usaban para su curación. Para aliviar la tos, diarrea y difteria. El fruto del siricote es comestible y se consume en conserva o en almíbar, convirtiéndose en un dulce típico de Yucatán. La madera del siricote, por otro lado, en el lado de la fabricación, pues es valorada por su resistencia y durabilidad. Pero más al lado de eso, pues como lo vimos, es un árbol popular que se pone normalmente en jardines y parques, aportando sombra y atractivo visual. Este árbol no solo es un recurso natural, sino que también forma parte. Por otro lado, tenemos la planta llamada Sacnicté, que es conocida como la flor de mayo, que su corteza se utilizaba contra la fiebre, diarrea y como calmante. Por otro lado, también favorecía la producción de leche. Pero esta planta llamada Sacnicté es conocido como otra manera de conocer su nombre es el saúco, que es una planta medicinal que se utiliza para tratar una variedad de problemas de salud. Sus propiedades incluyen la reducción de la gravedad y duración de los síntomas del resfriado y la gripe, así como también pues la sudoración y descongestación nasal. También es un antisusígeno natural, ideal para combatir la tos, la faringitis y la amigdalitis. Además también ayuda a combatir la retención de líquidos que se nos almacena en la parte de los brazos, en el cuerpo, en la parte del abdomen. Contrarrestar los niveles elevados de azúcar en la sangre y las infecciones de los senos paranasales. Luego tenemos a la planta medicinal llamada balché. Balché, con su corteza, pues se hacía una bebida fermentada usada en rituales, pero también contra el insomnio para aquellas personas que no podrían controlar el sueño, no podían descansar. Sabemos que es un árbol nativo de Yucatán que ha sido utilizada por los mayas durante siglos y siglos, porque sus hojas y su corteza, pues como les decía anteriormente, se emplean para preparar infusiones que ayudan a aliviar la tos, estimular el apetito, limpiar el sistema digestivo y tratar heridas infectadas. Además, el licor que tiene esta planta llamada balché tiene efecto laxante y se ha utilizado en rituales mayas para purificar el espíritu y así poder comunicarse con dioses. Luego tenemos a esta otra planta medicinal llamada chay, que es espinaca maya. Sus hojas se usaban como fortificante para tratar la anemia, la diabetes, problemas del riñón y sobre todo para mejorar la circulación. Luego tenemos otra planta medicinal llamada pichi, que los mayas utilizaban como sus hojas y frutos contra la diarrea, viruelas, salpullidos y fogajes. Además, las mujeres lactantes, es decir, las que les daban pecho a los bebés, la tomaban porque se creía que pues aumentaba la producción de leche materna. Sabemos que son nutrientes que la madre le aporta al bebé para evitar contraer enfermedades contagiosas como la gripe, la influenza, entre otras. Finalmente tenemos a esta otra planta llamada Ixcacaltú, que albahaca de monte es que se utilizaba contra las calenturas, es decir, fiebre alta.
Es decir, esta planta servía para aquellas personas que se le elevaba la temperatura, diarrea, enfermedades eruptivas como el sarampión. También se aplicaba para aliviar salpullidos y limpiar heridas infectadas, pues de alguna manera funcionaba como desinfectante natural. Bueno, han sido todas estas plantas más importantes para el periodo colonial en Yucatán, es decir, a la península Yucatán. Después de este pequeño contenido, sigue una pequeña escena en la cual nosotros estamos interpretando a un curandero y a un enfermo o una enferma, el cual se cura. Antiguamente los mayas usaban las hierbas como medicamentos. Doña Isabel, mujer española avecindada en Mérida, Yucatán, sentía grandes dolores de cabeza, fiebre y mareos, por lo cual la curandera maya, encargada de la doctrina y de atender con remedios europeos, decidió darle un té de hojas de chachalaca y de corteza de copal, que le ayudó a curar su enfermedad.